conquista de México es el gran suceso donde se somete al pueblo mexicano por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. La catástrofe que guiaron al límite de los españoles nos ha imposibilitado conocer en proporción la manera en que se aconteció la conquista de México, como en la que vivían nuestros ancestros, ya que solo sabemos de esa época por las crónicas construidas por los mismos españoles, los cuales en su mayor parte son exageradas. La conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles al mandato del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española que la representaba en ese momento el rey Carlos V. Como primera base de la conquista de México se tiene que el descubrimiento de América por parte de Hernán Cortés el 12 de octubre de 1492. Las bases de dicha expansión fueron las islas españolas de lo que hoy es Santo Domingo, las cuales fueron conquistadas por el gobernador Fray Nicolás de Obando en 1504. Posteriormente a eso, y bajo la supervisión de la corona española, fueron conquistados los territorios de Panamá, Puerto Rico, Jamaica y Cuba, que en 1511 fue conquistada por Diego Vázquez. Posteriormente a eso, en ese mismo periodo, en 1511, la corona española mostró más interés por esos territorios y en 1516 redobla esfuerzos por seguir en este proceso de conquista, y en 1517, siendo gobernador de Cuba, Diego de Velázquez mandó al capitán Francisco Hernández de Córdoba con 3 barcos y 150 hombres a lo que hoy actualmente es el territorio de Yucatán, encontrándose los españoles con una gran maravilla arquitectónica de los mayas. Posteriormente a esto se envió otra expedición a cargo del capitán Juan de Grijalva, el cual contó con 6 barcos y 240 hombres, los cuales bordearon todo el Golfo de México, pasando por los estados de Campeche, Tabasco y Tuxpan, en donde tuvieron el primer encuentro con el gobernador Moctezuma II. Posteriormente a esto, el 10 de febrero de 1519, siendo todavía gobernador Diego de Velázquez, Hernán Cortés desobedece sus órdenes y apresura su salida de la isla y se embarca en una expedición a lo que sería posteriormente la Nueva España con 11 barcos y más de 600 hombres. Llegarían a las costas de México en febrero de 1519 y desembarcarían en lo que actualmente es la isla de Cozumel, teniendo un primer encuentro y un desacuerdo religioso, el cual llevaría a que los españoles trataran de convencer a los jefes mayas de que su dios era mejor, pero sin tener una respuesta clara, los españoles decidieron arrojar los ídolos mayas de sus templos y colocarlos y reemplazarlos por una cruz de madera y una virgen. Batallas y mandatos de los españoles a México. Desde ese momento se han ocurrido distintos sucesos antes de la conquista de los españoles. El primer enfrentamiento con los mayas, la batalla de Centla, en donde una expedición llegó el 11 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalva, junto a la ciudad de Potonchán, donde se produjo la primera batalla de la expedición de la conquista de México. Fueron atacados por los indios chontales. Fue denominada como la batalla de Centla. La ciudad fue tomada en nombre del rey de España. La toma de mando de Cortés en Veracruz, en la Villa Rica, donde los españoles establecieron contacto por primera vez con emisarios del Tlatoani Moctezuma, para informarle sobre quiénes eran y qué querían. La alianza de los totonacas y Hernán Cortés. Unos nativos mayas tributarios de los mexicas les dijeron que los mexicas tenían sometido a una tiranía insoportable, robándoles a jóvenes para sacrificarlos o usarlos como esclavos, cuantiosos tributos, y también abusaban de sus mujeres. Cortés vio la oportunidad
y les ofreció aliarse con ellos para quitarse el yugo mexica de encima. Los totonacas aceptaron sin dudarlo. Batalla de Tlaxcala. Una batalla que terminó a las puertas de la ciudad de Tlaxcala, un pueblo que no había sido sojuzgado independencia. Recibieron a los extranjeros y sus aliados totonacas atacándolos frontalmente, pero fueron rechazados por la artillería y la caballería española, que les pusieron en fuga, capturando a sus jefes. Llegaron varios emisarios de la ciudad sagrada de Cholula, invitándoles a visitarles, pero los tlaxcaltecas les avisaron de que podía ser una traición. Allí ya les estaban esperando los máximos mandatarios cholultecas, que les atendieron muy amablemente y agasajaron a sus visitantes. Pero al poco tiempo fueron desentendiéndose de los españoles y provocando la ira de Cortés. Efectivamente, tuvieron que reconocer que habían recibido órdenes de Moctezuma de entretenerles en la ciudad y que a las afueras de la misma había un ejército mexica esperando para acabar con ellos. La reacción española y tlaxcalteca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad, acabando con multitud de cholultecas asesinados, principalmente por los tlaxcaltecas, que eran enemigos suyos. La última ciudad antes de Tenochtitlán había caído. La llegada de los españoles de la Gran Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, el gran emperador Moctezuma recibe con grandes honores a Cortés y lo aloja en el palacio de Axayacatl, y posteriormente toman como rehén a Moctezuma. Empieza el sitio en la Gran Tenochtitlán, que dura alrededor de 3 años, donde los españoles tienen una gran derrota. La Noche Triste, 1 de julio de 1520. Cortés se sienta bajo un árbol y llora por su derrota. Por último, tenemos la batalla de Otuna, que se menciona como una batalla que los españoles ganaron de milagro, asesinando al general del ejército mexica. Últimos pasos de la conquista de México. Los españoles llegan a Tlaxcala, la caída de Tenochtitlán y el nacimiento de la Nueva España. El diezmado ejército de españoles y aliados indígenas llegaron a Tlaxcala, donde fueron bien recibidos. Sin más, comenzaron a preparar el contraataque contra Tenochtitlán. El ataque definitivo contra Tenochtitlán se realizaría desde 2 lugares y estrategias distintas: por las calzadas, cerrando la salida y entrada de hombres y víveres, y por la laguna mediante la construcción de varios pequeños bergantines que bloqueasen las operaciones y la huida. El 28 de diciembre de 1520 partieron de Texcoco 550 soldados, varios miles de guerreros tlaxcaltecas, 40 caballos y 8 cañones pequeños. Todo estaba preparado para la acción que se iniciaría el 28 de abril de 1521. El primer paso para iniciar el asedio de la ciudad fue cortar el agua del acueducto de Chapultepec. Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición de mexicas que fueron aniquilados por los capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid. Para debilitar esta resistencia, Cortés atacó a dichas canoas y calzadas con sus 13 bergantines. Los combates duraron por varios días, pues había que ganar metro a metro las calzadas, y cuando se ganaba este metro, las construcciones que habían se destruían para que no sirviesen de refugio para los mexicas. Viendo los avances y la virulencia de la batalla, Cortés envió a 3 emisores mexicas capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc, pero este las rechazó, pues la guerra era vida o muerte.
Cuando los españoles junto a los tlaxcaltecas y totonacas llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba echada. Cuauhtémoc intentó huir en una canoa, pero fue capturado por soldados españoles. Tenochtitlán había caído y con ella se contemplaba la conquista de México, creándose un nuevo territorio llamado Nueva España. A partir de esa fecha inicia el periodo de la historia de México, conocida como la Colonia, que dura 3 siglos, de 1521 a 1821. La conquista de México es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad, la economía y la cultura. Lo que poseemos es el cambio de reemplazo de una cultura por la occidental. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands